que, que nosotros los seres humanos siempre estamos expuestos a enfrentar temores. Todos enfrentamos temores, todos los días, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Vamos a enfrentar el temor a lo desconocido, el temor a miedos que cada uno pueda tener. Los conocedores le llaman a esto fobias, y tiene un nombre, ¿no? Cada fobia. Hay fobia para muchos males, para muchas cosas, y ustedes sabrán mejor del tema. Pero yo quiero referirme en este momento al temor que muchos podemos estar experimentando, y es el temor a la muerte. El temor a la muerte es un temor muy común, es un temor natural en cualquier ser vivo, en cualquier ser humano. El temor a morir es complejo, y tiene su explicación en que todos nos aferramos a vivir, nos aferramos a la vida. Y ahora, por las circunstancias, por la situación que estamos viviendo en el mundo, pues vuelve este pensamiento a nuestra mente. Estamos viendo en todos los países cifras muy altas de personas que están muriendo a causa del virus, y veíamos cómo ciudades importantes en el mundo están superando sus propios récords, por decirle de alguna forma. Están superando límites que todos pensaban no iba a subir, no iba a superar. Veíamos que tanto en la ciudad de Nueva York como la ciudad de Madrid estaban superando cifras que previamente habían alcanzado, y algunos dijeron o pensaron que no iban a pasar de ahí, y ahora la superaron. Entonces el temor a la muerte no es un temor que no tenga una base, que no tenga una razón de estar en la mente de las personas. Hay países que nos han acusado de que no mostramos la seriedad a la situación que está sucediendo, porque la gente no deja de salir, la gente no deja de abandonar actividades, y mientras las autoridades nos piden, nos exigen y hasta obligan a algunos en ciertos lugares a permanecer en casa, la gente no obedece, la gente no acata, por diferentes razones, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la cultura de estar haciendo actividades, pero la realidad es que todo mundo anda con el temor, y en la medida que las muertes vayan creciendo, el temor se va a ir haciendo más común, y va a generar alarma en países como el nuestro, que al presente, en este momento, las cifras pues no son alarmantes, no son muy grandes por la gracia de Dios. Pero si llegara a pasar que los números siguen aumentando, pues el temor se va a apoderar de toda nuestra sociedad, ¿verdad? De todo nuestro país. Ojalá eso no ocurra, pero estoy tratando de explicar cómo el temor puede invadir a muchos. Algunos no se dan cuenta hasta que la crisis es muy grande, la crisis aumenta, donde algunos se dan cuenta, y entonces este temor les invade.
quiero referirme a este tema y quiero usar una porción de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 36 al versículo 39. Yo quiero recordar cómo el apóstol Pablo habla del temor a la muerte, pero de una manera misteriosa, de una manera extraña. Pablo nos invita a ser libres del temor a la muerte. Como hijos de Dios que somos, como pueblo de Dios que somos, debemos aprender a caminar en la vida sin que nos invada el miedo, sin que nos invada la zozobra del temor a la muerte. Debemos aprender. Esto que estoy diciendo, esto no es fácil, esto no es simple, pero todos tenemos que aprender a vivir sin el temor a la muerte. El apóstol Pablo escribe en estos versículos, para los que anotan, Romanos 8, capítulo 36 al versículo 39, comienza diciendo el apóstol Pablo, nosotros, dice el versículo 36, hemos sido entregados y siempre estamos listos para morir. Somos como ovejas que son llevados al matadero. Así comienza el apóstol Pablo escribiendo la realidad del riesgo y el peligro que él experimenta en la época cuando él vivió. Recordemos que el apóstol Pablo, él vive en el siglo I, el siglo I de nuestra era, donde la iglesia cristiana era perseguida por el imperio, era perseguida por el imperio de Roma, pero también por otros grupos religiosos que eran abundantes en aquella época. Y Pablo, vamos a ver versículos como este, donde dice, siempre estamos expuestos a la muerte. Y de eso trata el versículo 36 del capítulo 8. Estamos expuestos a la muerte. Él no está negando la realidad de que hay una exposición, de que hay un riesgo y un peligro. Y Pablo dice, tenemos claridad de que estamos expuestos a la muerte. Otra vez, utiliza el símil. Somos como ovejas que están siendo llevados a matadero. La muerte no debería de ser extraña para nosotros. No debería de serlo. Dice también en el versículo, un poquito más adelante, en el versículo 37, dice que nosotros llevamos la muerte y la vida en nosotros, que estamos expuestos a esto. Pero, dice, pero entendemos que la muerte no se va a apoderar de nosotros. Pero quisiera que lo leyéramos. Por favor, ayúdame. Voy a pedir a Ana Belén, a mi esposa, que me ayude. Vamos a leer Romanos 8, del 36 al 39, por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok. ¿Ese es el versículo cuál? 36 y 37. Ok, pero leamos hasta el 39, por favor. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si vemos ese pasaje, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos que entender que aunque la muerte es una realidad, la muerte no nos va a quitar lo más grande que nosotros tenemos. Lo más grande que nosotros tenemos es el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Por eso ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni aquello que fue, ninguna cosa que haya sido creada nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es el temor más grande que un ser humano puede tener? El temor a la muerte. Bueno, el amor de Dios es más grande que la muerte misma. El amor de Dios es más grande que la vida misma. Así es el amor de Dios. Lo más grande que tenemos es el amor de Dios. Por tanto, nosotros no tenemos que permitir que la muerte, o el temor a la muerte, mejor dicho, se apodere de nuestros sentimientos, se apodere de nuestros pensamientos. Hay mucha gente que anda a unos niveles de estrés muy alto, que tiene ansiedad, y es producto del temor, y es normal que esto ocurra, pero tenemos que confiar, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, y Él nos va a dar paz, Él nos va a dar quietud, porque en este momento, nosotros necesitamos tener paz, nosotros necesitamos tener reposo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Confiando en el Señor y entendiendo que la muerte es un proceso por el cual todos algún día tenemos que pasar. Alguien podría estar diciendo, toco madera, pero la realidad es esa. La realidad es que estamos muriendo desde el momento que nacemos. La muerte es una realidad. Es la realidad que fue abierta por el pecado del hombre. Y Dios va a librarnos, quiere librarnos del temor, la ansiedad, el afán que esto provoca. Estaba buscando versículos para robustecer este pensamiento y esta idea, y recordaba una historia. El apóstol Pablo tiene un encuentro con un profeta de Dios, un profeta llamado Agabo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo, creo que es el capítulo 21, versículo 10, Agabo llega donde está Pablo y están los demás apóstoles, los demás hombres que están trabajando y sirviendo en la conocida iglesia primitiva. Y Agabo de repente encuentra un cinto, dice el texto. Por favor, lo puede revisar luego en casa. Hechos 21, versículo 10. Agabo toma un cinto y lo extiende delante de todos y dice, así me ha dicho el Espíritu Santo, que el dueño de este cinto lo van a meter preso y lo van a golpear. Así que yo advierto al dueño de este cinto que si va a Jerusalén, si se le ocurre ir a Jerusalén, lo van a apresar y lo van a golpear. Pablo levanta la voz. Debo de decir esto. Todos sabían quién era el dueño del cinto. Y todos dicen, Pablo. Cualquiera pudiera haber dicho, qué bendición. Qué bueno que Dios está advirtiendo a Pablo que tenga cuidado. Qué bueno es Dios que está guardando a Pablo de que vaya a ese lugar, porque lo van a meter preso, lo van a golpear. Qué bueno es Dios con Pablo. Y Pablo
hace una declaración que sorprende a los que estaban en esa sala, pero sigue sorprendiendo siglos después. Pablo toma el cinto y dice: yo soy el dueño de este cinto. Y quiero que sepan una cosa. Agabo, gracias por la advertencia, gracias por contarme, pero quiero que sepas una cosa, y quiero que todos los que me escuchan entiendan. Yo voy a ir a Jerusalén. Yo no tengo miedo de que me golpeen. Incluso estoy preparado para dar mi vida. Si me matan, no hay ningún problema. Siempre voy a ir a Jerusalén. Y dice el texto que Pablo fue. La gente trató de persuadirlo para que no fuera, pero Pablo dijo: yo voy. Y fue. Los animo a que más tarde puedan leer el texto. Algunos saben lo que sucedió, porque Agabo era un profeta de Dios y era de los buenos. ¿Qué ocurrió? La profecía se cumplió. Llegó a Jerusalén, van a visitar a un amigo que se llamaba Jasón, y ahí llegan a buscar a Pablo, y como ocurrió, como el profeta dijo, lo agarraron, lo golpearon y lo metieron preso. La profecía se cumplió, no era mentira. Agabo dijo: el Espíritu Santo me mostró, y era verdad. Pero veamos y resaltemos el carácter, el temple de Pablo. A pesar de la advertencia, él se mantuvo y dijo: ok, lo tengo claro, pero Dios me ha dicho que vaya. Dios me ha dicho que vaya. Hermanos, qué mejor ejemplo de un hombre que vivía sin temor a la muerte. Ese es Pablo. Que sabe, a pesar de las advertencias, enfrentar el temor a perder su vida. Porque para Pablo es más importante el propósito que Dios le ha dado. Para Pablo es más importante el llamado que tiene que su propia vida. Y se hace evidente en ese versículo que revisábamos con respecto al encuentro que tiene con el profeta Agabo. Hay otros pasajes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 10 al 12. Ese versículo sí quiero que lo leamos, porque Pablo sigue explicando el tema de que la muerte es una realidad presente en cualquier ser humano, pero en nosotros los cristianos tenemos que entender que la muerte es parte de la vida y que es más grande el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho que lo que nosotros entendemos o consideramos como la vida, lo más grande que nosotros tenemos. Es segunda carta a los Corintios 4, del versículo 10 al versículo 12. Ponga atención a este versículo, por favor. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. También la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese es el 12. No, ese es el 11. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Okay.
otra vez tengo que recordarles el contexto en el que Pablo se desenvuelve, el tiempo, la época en la que Pablo está viviendo. La muerte era una realidad, la muerte era una amenaza constante para la vida de él y para todo aquel que se consideraba un discípulo de Jesús. La muerte es una realidad. Hermanos, nosotros que vivimos en países donde la violencia social es tan grande, nosotros deberíamos de tener presente esa realidad. La muerte no debería de ser algo que no se pueda hablar entre nosotros, algo que no se pueda decir en nuestras congregaciones. Lastimosamente hablamos de la vida y de la muerte solamente cuando estamos en una ceremonia fúnebre, en el entierro de alguna persona, de algún amigo, de algún familiar. Pero la muerte debería de estarse hablando entre nosotros, porque para muchos la muerte es un tabú, y por eso es que la gente se llena de temor, porque como no se habla de eso, y cuando se habla sorprende, y mejor se evita tratar el tema. Pablo lo explica abiertamente, y Pablo dice: nosotros en nuestro cuerpo llevamos la muerte, pero también tenemos la esperanza de la vida. En nosotros tanto la muerte como la vida es una realidad. Nosotros tenemos que entender y confiar que si nosotros llegáramos a morir, si Dios permitiera que nosotros muriésemos, tenemos esperanza. Por eso también el apóstol Pablo escribe en la carta Filipenses, creo que lo anoté por aquí, solamente por referencia, Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo, y si llego a morir es ganancia. Hermanos, eso es esperanza. Eso es esperanza. Me imagino que alguien que pueda estar viendo esta transmisión o la vea horas o después de este momento pueda pensar: ¿por qué Alfredo está hablando de la muerte? Sabiendo que estamos en una emergencia mundial, una amenaza de un virus. ¿Por qué está hablando de eso? Estoy hablando de esto porque no podemos negar que cuando estamos viendo televisión y vemos noticias, ¿ha buscado noticieros? Me imagino que sí. ¿Cuál es el tema recurrente en todos los noticieros? Los noticieros ahora se extienden. Ya no duran 30 minutos, ya no duran una hora, duran más. Y todos hablando lo mismo. Todo lo que está ocurriendo. Entonces, vemos los noticieros. Indudablemente nos vamos a llenar de temor. Terminan las noticias y agarramos el teléfono, agarramos una tablet y nos metemos a las redes sociales. ¿Y qué encontramos ahí? Más noticias. Tweet de los presidentes, tweet de las instituciones, tweet de cifras, cuántos contagiados van, cuántos muertos van, y esa es la noticia, eso es lo que la gente quiere ver. Hoy me llamó la atención, hoy en la mañana, estaba viendo unas noticias y pensé: no quiero ver noticias, voy a ver una película. Y puse un canal que pasan películas. ¿Sabes salir una película? ¿Saben de qué era la película? De un virus que mataba a todos los humanos. Entonces, eso es lo que estamos consumiendo. En esta época es lo que estamos consumiendo. Querramos o no querramos. Noticias, redes sociales,
y hasta películas. Escuché que una película, no les voy a decir el título porque la van a ir a ver, que trataba sobre una epidemia mundial. Creo que ya les dije el título. Cuando la crearon, cuando hicieron esta película, estaba muy atrás en el ranking de películas. Parece ser que nunca llegó ni el número 200 cuando la hicieron. En el mes de diciembre había llegado a ser la película número 2 solamente en los Estados Unidos. No sé cómo seguir el ranking, quizás ya llegó al 1, pero nunca había llegado muy lejos la película, sino hasta que esto ocurrió. Eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, si esto es lo que consumimos, tenemos que recordar, el temor a la muerte está en todas partes en este momento. Necesitamos ser librados del temor a la muerte, tal como Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo, y si llego a morir es ganancia. Él tenía realidad, él tenía la realidad de la muerte, pero también tenía la realidad de la esperanza de vivir eternamente con el Señor. Un último versículo, si me permiten. No lo vamos a leer, solo quiero como referencia la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 15, habla de ser librados del temor a la muerte. Eso es lo que dice, que nosotros debemos de ser librados del temor a la muerte. Hermanos, Dios debe de ser nuestra esperanza. Dios es la esperanza de su pueblo. Dios debe de ser la esperanza de nuestros corazones. Debemos de confiar. Debemos de creer que Dios es poderoso y suficiente para guardarnos. Y yo no quiero sonar ni pesimista, ni fatalista, ni Alfredo, ¿por qué nos estás diciendo estas cosas? Estoy diciendo estas cosas porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Dios es poderoso para librarnos, hermanos. Dios es poderoso para guardar nuestras familias, para guardar a nuestros hijos. Dios es poderoso. Pero nosotros debemos entender que el Señor es nuestro guardador. Él es nuestro pastor. Él es nuestro refugio. Él es quien nos guarda, nos guía y nos protege. Y como dice uno de los salmos, que nuestros días, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Él sabe hasta cuándo nosotros caminaremos por esta tierra. Él lo sabe. Pero nosotros tenemos que tener confianza, hacer bien las cosas, agrademos a Dios y seamos de bendición a las personas. Busquemos agradar al Señor y ser de ayuda a las demás personas. De eso se trata nuestro propósito y nuestro llamado en la vida. Voy a ir un poco más. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como si fuera nuestra propia vida. Si hacemos eso, estamos cumpliendo el propósito y el llamado de Dios para nosotros. Si hacemos eso, tengamos la paz, la confianza de que Dios siempre estará por y para nosotros. Dependamos del Señor, descansemos en el Señor y seamos librados de este temor que está agobiando a tantas personas. El mundo tiene razón para tener temor, porque no saben para dónde van. El mundo tiene razón para tener miedo de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Pero como el apóstol Pablo también escribe, aunque esta morada terrenal sea destruida, tenemos de Dios un tabernáculo, no hecho de manos, no hecha por hombres,
sino hecha por el mismo Dios y Padre de nuestras almas y de nuestras vidas. Yo quiero hacer una oración. Quiero orar por nosotros. Quiero orar por nuestra vida. Y pedir al Señor que llene nuestro corazón de fe, que llene nuestro corazón de paz, que llene nuestro corazón de confianza. Padre, oramos esta noche. Oramos por nuestra vida. Oramos, Señor, por nuestras familias. Señor, oramos por nuestros hermanos. Te pedimos, Dios, que guardes nuestra vida. Te suplicamos que tengas misericordia, Señor, de los nuestros, de nuestros padres, de nuestros hijos. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Ten misericordia y ayúdanos. Que el mal no toque nuestra vida. Que este mal no toque nuestras moradas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos esa fe, danos esa paz y danos esa confianza. Pero Señor, cuando esta crisis pase, vendrán otras situaciones, vendrán otras circunstancias que amenacen nuestra existencia, que amenacen nuestra vida. Y vendrán otras y vendrán parte de la vida, Señor. Pero nosotros queremos ser librados del temor. Queremos tener la seguridad que el apóstol Pablo mostraba. No importa lo que me pase, voy a ir y cumpliré el propósito para el cual Dios me llamó. No importa, porque entiendo que la muerte es parte de mi realidad. Tengo la muerte en mí, pero también tengo la vida de Cristo en mí. Tener esa confianza, Señor. Tener esa confianza de que, como lo dijo el apóstol, para mí si muero es ganancia. Porque hoy por hoy el vivir es Cristo. Danos esa paz, danos esa confianza y líbranos del temor a la muerte. Yo oro por cada familia representada en los hermanos que nos escuchan. Señor, yo oro por las personas que se unen a este momento y te ruego, Dios, que tu mano poderosa esté por cada uno de ellos. Líbranos del temor a la muerte. ¿Usted quiere orar conmigo? ¿Usted se atreve a repetir esta oración conmigo? Líbranos del temor a la muerte, Señor. Líbranos. Líbranos, queremos tener descanso y confianza en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Líbranos. Líbranos, por favor. Dios, aprovecho estos minutos para orar por la vida de José. Te pido, Señor, que ahí en la cama, Señor, del hospital, tú lo protejas, lo guardes, que dirijas las manos de los médicos, del personal, Señor, que estará a cargo de la intervención quirúrgica, para que tú lo guardes, lo bendigas y pueda salir bien de esa intervención. Lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos por él y rogamos para que tu mano poderosa esté guardando la vida y la salud de tu Hijo, Señor. Desde acá lo bendecimos. En el nombre lo bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos y te rogamos, Dios, que podamos tener la fe, la confianza y la seguridad de que nosotros estamos en tus manos. Eres tú quien nos guarda. Eres tú, Señor, quien nos protege. Eres tú quien nos da confianza y seguridad, Señor. Gracias. Gracias por eso, Señor. Aumenta fe en nuestra vida. Aumenta fe en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Si confiamos en ti, Señor, nunca seremos avergonzados. Como esta noche leíamos y estudiábamos, Señor. Dios, si confiamos en ti, nosotros nos depositamos en ti, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.